Bueno, continuando con las presentaciones, tengo el gusto de poder presentarles el tema relacionado al tema del diagnóstico de tuberculosis. Que les habla es el doctor Henry Hernández Caballero, responsable de la unidad técnica de acá de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. Vamos a hablar acerca del diagnóstico de la tuberculosis inicialmente sensible. Los temas que vamos a tocar incluirán el tema de la atención integral por el médico tratante, el diagnóstico clínico radiológico, el diagnóstico bacteriológico, la identificación y la tipificación de micobacterias y finalmente concluiremos con el tema de tuberculosis latente. ¿Importante el tema del diagnóstico? Sí, sumamente importante. Todo el esfuerzo que se hace por detectar casos es importante culminarlo con un diagnóstico definitivo de los pacientes que sufren de esta enfermedad. El proceso de detección del sintomático respiratorio, solo para recordar que anteriormente seguro ya han tocado, incluye el solicitar las dos vaciloscopías, es decir, en la primera consulta es necesario poder en el primer contacto pedir la primera muestra del sintomático respiratorio. Luego, si la posibilidad se da para la segunda muestra, pedirla para el siguiente día. En caso contrario, como sabemos, si esta oportunidad se puede perder, hacerlo ese mismo día. Luego, importante llenar correctamente la ficha de solicitud de investigación bacteriológica. Todos los datos que son colocados ahí son de suma importancia porque esto va a permitir poder identificar muy bien a la persona y poder realizar un mejor trabajo en el laboratorio. Luego, el registro. El registro de los sintomáticos respiratorios en el libro es también fundamental porque nos permite establecer un buen monitoreo para poder hacer el seguimiento respectivo y no dejar abiertas las posibilidades de aquellos casos que han sido detectados pero que no hemos concluido con las dos muestras como son necesarias para poder hacer un diagnóstico bacteriológico para el caso de nuestros pacientes. Explicar el procedimiento de la toma de muestra y el enjuague bucal también son aspectos que deben ser considerados al momento de la consejería antes de tomar la muestra, y estos son pasos fundamentales que todo paciente o todo sospechoso de tuberculosis debe conocer, visto que una vez recolectada la muestra es necesario durante todo el proceso que esta muestra sea la mejor para que podamos tener un diagnóstico oportuno y no perder esa posibilidad de tener al paciente, ya que muchas veces nuestro paciente llega al establecimiento y tiene un primer contacto y quizás en algunos casos puede ser la única vez en la que pueda tener contacto con nosotros. Igualmente hay que verificar que esta muestra sea de calidad y en la cantidad suficiente. Se considera que por lo menos debe tener sus 5 mililitros, de 3 a 5 mililitros, para poder hacer un buen frotis. Entregar un segundo frasco rotulado, como bien lo dijimos en la primera parte, para la segunda muestra. Siempre va a haber el riesgo de no cumplir con esta segunda muestra, por eso que lo ideal en aquellos casos en los que ya no es posible poder realizar el diagnóstico ese mismo día. La conservación de la muestra protegida de la luz por 24 horas sin refrigeración o 72 horas a 4 grados centígrados también nos permite tener una buena calidad de la muestra para poder hacer un buen diagnóstico. Transportarlas en cajas refrigerantes, y esto va a permitir con un buen sistema de transporte que el laboratorio pueda recepcionar la muestra de la mejor calidad. Igualmente es importante que en nuestros servicios de salud el laboratorio reciba la muestra durante todo su turno y no debe ser rechazada ninguna muestra. Por lo tanto, todas las muestras deben ser procesadas y deben ser reportadas. El resultado nos es importante a los profesionales médicos para poder hacer el diagnóstico y poder tomar una decisión oportuna para lo que corresponde, primero al diagnóstico definitivo y posteriormente para poder iniciar o no un tratamiento. El diagnóstico clínico radiológico, que es en realidad ya la parte en la que nos corresponde trabajar a los médicos, incluye aspectos relacionados no solamente al aspecto clínico,
Dentro de este aspecto clínico también hay que contemplar lo relacionado a los aspectos epidemiológicos, es decir, el entorno del paciente, conocer al paciente, su procedencia y a partir de ello hacer una relación interactiva con la sintomatología que pueda presentar. Dentro de la clínica de la tuberculosis pulmonar sabemos que uno de los síntomas fundamentales es la tos, la presencia de flema igualmente, pero si esta tos es persistente y dura de 15 días más, con mayor razón podremos considerar una alta sospecha de ser un paciente con tuberculosis. Adicionalmente existen otros síntomas que también podemos observar o podemos escuchar de nuestro paciente. Dentro de ello, dentro de estos síntomas y signos, podemos encontrar dolor torácico o dificultad respiratoria como son la disnea. Asimismo, últimamente venimos encontrando pacientes que tienen sintomatología general, no necesariamente específica que nos den una sospecha de tuberculosis, pero sí pueden haber síntomas generales como son fiebre, baja de peso o un proceso de consunción. El paciente llega en una etapa en la cual su cuadro nutricional decae tanto y esto conlleva a que pueda haber una sospecha alta de tuberculosis. Como bien lo decía anteriormente, es necesario una interacción y hacer unidad clínica no solamente con la sintomatología y la signología, sino que también es importante los antecedentes, tanto personales como familiares. Por otro lado, en la clínica del extrapulmonar, esto va a depender del órgano afectado en nuestro paciente. Sabemos que muchos de estos síntomas y signos pueden ser inespecíficos, pero dependiendo del órgano afectado, también igualmente haciendo unidad con la parte epidemiológica y los antecedentes, es importante poder conocerlo. Aspectos relacionados frecuentes: tuberculosis a nivel renal, tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, tuberculosis a nivel de la pleura, tuberculosis mamaria y otras más que pueden ser afectados nuestros órganos y que por lo tanto nos pueden dar el diagnóstico clínico radiológico para este problema extrapulmonar. El rayos X se debe tomar a todo caso probable de tuberculosis pulmonar y sobre todo para el seguimiento diagnóstico. Nos ayuda mucho. Sabemos que más adelante vamos a hablar del diagnóstico bacteriológico, pero en aquellos lugares en donde hay alta sospecha, la necesidad urge de un rayos X. ¿Por qué? Porque esto contribuye en cuanto a la sensibilidad del diagnóstico a poder tener mucho más claro la posibilidad de estar frente a un paciente con tuberculosis. Nos ayuda enormemente una placa radiográfica bien evaluada, bien revisada y por lo tanto con la expertise de conocer cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos encontrar en nuestro paciente que puede estar afectado por tuberculosis. Pueden haber lesiones fibrosas, pueden haber lesiones cavernarias, las cuales cuando encontramos cavernas, lamentablemente podemos decir que este paciente ya tiene un diagnóstico muy probablemente tardío. Por lo tanto, pueden haber lesiones, granulomas, ubicado en las zonas pulmonares o en los hilios pariliares que nos pueden dar ya sospecha de que este paciente pueda ser afectado por tuberculosis. De ahí la importancia del uso de la radiología. Por otro lado, el seguimiento diagnóstico y sobre todo el seguimiento durante el tratamiento también es importante. ¿Por qué? Porque la radiología nos permite observar cómo va evolucionando la lesión de nuestro paciente. Si esta lesión se va manteniendo, va disminuyendo en tamaño, en consistencia y por lo tanto eso nos va diciendo si el tratamiento viene contribuyendo o no a su curación. Y también nos permite dar alertas para poder saber ver otros factores que pueden estar condicionando si este paciente no está evolucionando adecuadamente. Ahora bien, el diagnóstico bacteriológico, que es el diagnóstico que nos permite saber exactamente si el paciente tiene la micobacteria, que en este caso es la Mycobacteria tuberculosis. Para eso
de años se utiliza la microscopía, y para este caso utilizamos la convencional a través del SIG-Nielsen. SIG-Nielsen nos permite poder hacer una baciloscopía directa y poder identificar a los bacilos bajo una determinada coloración. Toda muestra de esputo que tiene un bacilo ácido alcohol resistente, que es el VAR, que es positivo, debe conservarse y debe ser refrigerada y remitirse al laboratorio de referencia para poder hacer la prueba de sensibilidad rápida. Sabemos que todos nuestros pacientes deben acceder a una prueba de sensibilidad rápida para poder hacer un diagnóstico oportuno, no solamente en el caso de tuberculosis sensible, sino sobre todo para saber y conocer la tuberculosis resistente. Todo baciloscopista público o privado debe estar capacitado de acuerdo a los manuales del INS. Es importante que todo nuestro personal a cargo en los laboratorios esté capacitado y tenga un entrenamiento adecuado para poder hacer un diagnóstico preciso y que esta prueba nos permita realmente tener un diagnóstico de tuberculosis. Sabemos que la microscopía aporta en una sensibilidad entre un 60 y un 70%, es decir, todas las muestras de esputo que son evaluadas a través de esta microscopía, de cada 10, 6 a 7 casos vamos a tener casos realmente de tuberculosis positivo, pero también podemos tener un porcentaje o un número de un 30%, un 40% que quizás nos pueda salir negativo y puedan ser algunos falsos negativos. Por eso es importante que la muestra sea la adecuada y que el entrenamiento de nuestro personal sea el más adecuado para que podamos tener un diagnóstico oportuno. Actualmente existen algunos laboratorios acá en el país que ya vienen utilizando la fluorescencia LED. Esta fluorescencia LED nos contribuye en mejorar en un 10% más la sensibilidad. Contribuye a que nuestros laboratoristas también puedan descansar un poco más la vista en el proceso diagnóstico. ¿Por qué? Porque este 10% de sensibilidad lo permite. Hay un periodo de observación que es más corto para que la microscopía, en relación a la microscopía convencional, esto permite que el diagnóstico sea también igualmente en mayor producción. Existen kits para la conversión del LED para microscopios ópticos que actualmente se encuentran disponibles, es decir, existen algunos microscopios de uso convencional que se les puede adaptar este sistema LED para poder hacer uso de la fluorescencia LED. No se necesita un cuarto oscuro, no es necesario para esta fluorescencia. Esperemos que esta microscopía con el tiempo también nos pueda contribuir a poder lograr ser cada día más oportunos en el diagnóstico. Por otro lado, tenemos el diagnóstico que es por cultivo. Igualmente, a través del cultivo, actualmente utilizados el Olmsted-Jensen, el Ogawa, el Agar 7H10, el MGTI y el MOTS. Son parte de las pruebas que nosotros venimos utilizando como parte de los cultivos. Y este cultivo es en el cual esta muestra de esputo valga la redundancia, se cultiva para que puedan crecer o no dependiendo la presencia de micobacterias. Está indicado en qué casos. En aquellos casos que son con un diagnóstico a través de ser sintomáticos respiratorios y que se encuentran en seguimiento diagnóstico. Aquellos que son paucibacilares a través del esputo y que en la microscopía nos salieron en poca cantidad las micobacterias, es necesario cultivar. Las muestras valiosas consideradas, aquellas en las cuales se han obtenido a través de cirugías, biopsias, aspirados, líquidos biológicos, etc. El control de tratamiento también es importante y para ello utilizamos, además de la baciloscopía, sobre todo el cultivo. A todo bacilo ácido alcohol resistente positivo a partir del segundo mes de tratamiento y de manera mensualizada, a todo TB sensible al terminar el tratamiento y mensualmente, como lo decía, a todo paciente en esquema de TB resistente. Para realizar la prueba de sensibilidad indirecta también se hace cultivo a partir de muestras pulmonares o extrapulmonares.
El seguimiento diagnóstico es otro procedimiento en el cual, cuando no tenemos el diagnóstico preciso, ¿por qué? Porque los resultados de las pruebas microbiológicas no nos da el diagnóstico definitivo, hay una fuerte sospecha en aquellos casos que tienen el cuadro clínico o su radiografía o la parte epidemiológica de TB pulmonar. Frente a esa gran sospecha hay que hacer un seguimiento de diagnóstico, la cual incluye hacer baciloscopías de manera continua. La incluye, aparte de las 2 iniciales que pedimos, hay que hacer una baciloscopía, una tercera y una cuarta, y asimismo se remite para cultivo esta primera y segunda muestra a través del medio líquido sólido. Es necesario solicitar 2 muestras de esputo cada semana para la baciloscopía hasta obtener el resultado del cultivo. Igualmente, si el caso es necesario seguir monitorizándolo, aplicar todo el diagnóstico diferencial posible, considerando si puede ser o no tuberculosis. La identificación y tipificación de micobacterias se da en aquellos casos a través de la inmunocromatografía y prueba molecular. Es decir, en aquellos casos en el que el resultado de una prueba de sensibilidad rápida es resistente a isoniazida y rifampicina, hay que hacer la identificación y tipificación de la micobacteria. Por otro lado, en el cultivo de personas con VIH, considerando que es necesario igualmente identificar si es o no una micobacteria. En aquellos casos en los que los laboratorios identifican una micobacteria que no es tuberculosis, es decir, una micobacteria que no pertenece al complejo Mycobacteria TB, esta debe ser remitida al INS para una adecuada tipificación y probablemente poder hacer el diagnóstico de una micobacteriosis, es decir, una micobacteria causante de esta enfermedad, pero que no corresponde a tuberculosis. Respecto al diagnóstico de TB latente, es importante considerar, y como sabemos, que a nivel mundial 1/3 de la población está infectada por tuberculosis. No necesariamente tiene la enfermedad, pero sí tiene la infección por tuberculosis. Y esta infección se encuentra en un periodo en el cual no está activo y por lo tanto a eso le denominamos una TB latente. Es decir, la presencia de micobacterias que podemos tener, pero que no genera enfermedad, salvo que hubieran algunas condiciones que permitan que esta micobacteria comience a reproducirse y genere la tuberculosis propiamente dicha. Entonces, este diagnóstico de la TB latente es responsabilidad del médico. El médico, al momento de evaluar, considera pertinente la evaluación respectiva para poder hacer el descarte de la tuberculosis latente. ¿Qué incluye este descarte? Es decir, hacer uso de lo que conocemos como la tuberculina, que es el PPD, que es el método de diagnóstico para TB latente. Y cuando es positiva esta TB latente a través de este PPD, cuando este PPD nos sale un abón de 10 milímetros en aquellas personas que no son inmunodeficientes, mientras que suficiente con 5 mililitros de diámetro en aquellos que tienen VIH o que se encuentran desnutridos o que tienen alguna terapia inmunosupresora o pacientes que sufren de alguna neoplasia o toda aquella condición, sea por enfermedad o por uso de medicamentos, que conlleven a que el paciente se encuentre inmunodeficiente. El personal de enfermería es el responsable de la aplicación y la lectura del PPD. En resumen, el diagnóstico de la tuberculosis latente nos permite poder saber si alguien tiene o no tiene infección y con ello poder tomar las acciones que corresponden desde un punto de vista médico. Finalmente, existen lecturas que ustedes pueden formar parte del bagaje para que puedan ampliar un poco más los conocimientos al respecto a través de la norma técnica, igualmente a través de algunas lecturas complementarias dentro de los manuales de capacitación que se tiene y toda la bibliografía existente a nivel mundial.
Muchísimas gracias.